Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar lo que corresponde a ángulos en la circunferencia. Coloquen acá en la parte superior, coloquen ahí el título, ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Coloquen todos ustedes como título, ángulos en la circunferencia. Bien, listo. Ahora, se definen, vamos a definir nosotros, 6 tipos de ángulos, 6 clases de ángulos en la circunferencia. Y te voy a explicar uno por uno, y tenga a la mano tu regla, tenga a la mano colores, también para que definas cada uno de los ángulos. Así que empecemos. Los ángulos que vamos a definir son el ángulo central, el ángulo interior, el ángulo inscrito, luego el ángulo semi-inscrito, el ángulo ex-inscrito y el ángulo exterior. Vamos nosotros a definir cada uno de estos ángulos. Pero, ¿qué tengo que saber, profesor? Solamente lo siguiente. Veamos. El ángulo central. ¿Cómo se forma el ángulo central, profesor? El ángulo central se forma en el centro. Se forma en el centro de la circunferencia. Eso es lo que tenemos que saber. El ángulo central se forma en el centro de la circunferencia. Veamos. Veamos cómo se forma el ángulo central. Dice que se forma en el centro de la circunferencia. Bien. Analicemos la imagen. Ahora sí voy a trabajar en la imagen. Para formar el ángulo central, debo ubicar primero el centro de la circunferencia. A ver ustedes ahí en casa, ubiquen más o menos dónde estaría el centro de la circunferencia. Y ahí vamos a colocar un puntito. Coloquen un puntito ahí. A ese puntito le vamos a llamar O. Ese va a ser el centro O. El ángulo central se va a formar en el centro de la circunferencia. Pero ¿cómo se forma el ángulo central, profesor? A partir de ese centro O, a partir del centro O, traza dos radios en diferentes direcciones. Ahí está un radio y acá está otro radio. El primer radio se va a unir con el punto que está en la circunferencia y al que le voy a llamar punto A. Ahí está. Y el otro radio voy a unir el centro con el otro punto en la circunferencia que está por acá y a ese le voy a llamar punto B. Entonces, ¿quién será el ángulo central, profesor? Bueno, el ángulo central es el que se forma entre estos dos radios, entre el radio OA y el radio OB. Todo este será el ángulo central. Ese es el ángulo central. Y píntenlo de un color, el color que tú prefieras. Un color que tú prefieras, ¿no? Muy bien, y ahí está el ángulo central. El ángulo central, como tú ves, es el que se forma en el centro de la circunferencia. Ángulo interior. Ahora estamos, niños, vamos a formar un ángulo interior. ¿Qué significa ángulo interior? A ver, ¿cómo se debe formar un ángulo interior? Bueno, la regla es sencilla. Para formar un ángulo interior, se forma dentro de la circunferencia. Se forma dentro de la circunferencia. Ahí está. Eso para que tú, con un término sencillo, lo entiendas. Se forma dentro de la circunferencia. ¿Pero de qué manera, profesor? Ah, ahora sí, viene ya la especificación. Se forma dentro de la circunferencia cuando se cruzan dos cuerdas. Ah, cuando se cruzan dos cuerdas.
Dos cuerdas. Eso es muy importante identificarlo cuando se cruzan dos cuerdas. Veamos entonces, ahí, vamos a trazar dos cuerdas a la circunferencia. ¿Qué hacían dos cuerdas? Une dos puntos de la circunferencia. A ver, conmigo. Agarren sus reglas, por favor. Agarren sus reglas y tracemos una cuerda de esta manera. Trázalo tú ahí. Traza una cuerda ahí. Perfecto. Ahí tengo una cuerda. Esta cuerda está uniendo estos dos puntos, como tú ves. No es necesariamente diámetro. ¿Te das cuenta? No es necesariamente, no necesariamente pasa por el centro. Ya tengo una cuerda. Tracemos otra cuerda porque dice se forma cuando se cruzan dos cuerdas. Tracemos otra cuerda. Ahí está. Tracen otra cuerda. Como tú ves, no necesariamente está pasando por el centro. Ajá, profesor. El punto donde se cruza, remarquen un poquito ahí ahí, ese puntito donde se cruzan, coloquen un puntito, ahí donde se cruzan las dos cuerdas. A ese puntito le vamos a llamar el punto M. En este punto M es donde se van a cruzar las dos cuerdas. Ahí está, punto M. Muy bien. Es el punto donde se cruzan dos cuerdas. Y a mí me piden dibujar, trazar el ángulo interior que se forme, con los puntos, el ángulo AMB me piden, el ángulo AMB. A este puntito que está acá le voy a llamar A, y a este puntito que está acá le voy a llamar B. Y ahora observemos la definición. El ángulo interior se forma dentro de la circunferencia. Y si a mí me han pedido dibujar el ángulo AMB, acá está el ángulo AMB. Ah, ese ángulo AMB es el que se está formando cuando se están cruzando dos cuerdas. Este es el ángulo interior. Se forma dentro de la circunferencia como estás viendo. Ah, se forma dentro de la circunferencia cuando se cruzan dos cuerdas. Vayan trabajando ahí, por favor. A ver, estudiantes. Ángulo inscrito. ¿Cuándo se forma un ángulo inscrito? Vamos a ver. Es muy importante saber dónde se forma. El ángulo inscrito se forma en un punto en la circunferencia. El ángulo inscrito se forma en un punto sobre la circunferencia. Es muy importante que identifiquen ello. Es muy importante acá la parte conceptual, sobre todo de un término sencillo para que entiendan. Se forma en un punto que está sobre la circunferencia. Es decir, en la circunferencia tengo que ubicar un punto. En este punto es donde se va a formar el ángulo central. En un punto que está sobre la circunferencia. Pero, ¿qué más, profesor? ¿Algo más falta? Claro, falta algo más. Cuando se intersectan dos cuerdas. Cuando se intersectan dos cuerdas. Ahora sí. En este punto, al que le voy a llamar punto M, es el punto M donde se van a intersectar las dos cuerdas, es el punto que está sobre la circunferencia. En ese punto M se tienen que intersectar dos cuerdas. ¿Cómo es eso, profesor? Traza una cuerda en la circunferencia que llega al punto M. Traza otra cuerda en la circunferencia que también llega al punto M. Acá tengo la cuerda AM, ahí está el punto A, acá arriba está el punto A, y acá el punto M, perdón, el punto B, ahí está la cuerda BM, muy bien. Y a esa abertura, entre esas dos cuerdas, a la abertura que está entre esas dos cuerdas, se denomina ángulo inscrito. Y ahora vamos a ver
vamos a recordar por qué se le denomina ángulo inscrito. El ángulo inscrito se forma en un punto sobre la circunferencia. ¿En qué punto estoy trabajando? En el punto M. Ahí está. ¿Cuándo se forma? Cuando en ese punto M se intersectan dos cuerdas. La cuerda AB y la cuerda B, perdón, la cuerda AM y la cuerda BM. Y a esa abertura entre esas dos cuerdas se le denomina ángulo inscrito. Bien, estudiantes, ahí vayan trabajando, por favor. Yo terminé. Muy bien. Bien, estudiantes, ahora vamos a observar cómo se forma el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito, niños y niñas, se forma cuando se intersectan una recta tangente y una cuerda. Observa, recta tangente, profesor, lo acabamos de ver hace un instante, ¿sí? Para que sea una recta tangente es la recta que toca la circunferencia, no la cruza. Cuando la cruza es secante. Toca la circunferencia en un punto. Ah, toca la circunferencia en un punto. Y ahí tracen la tangente y coloquen ese punto donde lo toca. Ese punto es el punto de tangencia y a ese punto le vamos a llamar M. Punto M. Pero ese punto M, para que se forme un ángulo semi-inscrito, debe, escúchame bien, unirse con una cuerda. Falta una cuerda, profesor. Ahí está, vamos a trazar una cuerda. Bien, ahí está la cuerda. Listo, ahí está la cuerda. Y acá le vamos a llamar la cuerda AM. O sea que acá va a estar el punto A. Ahí vamos colocando ahí, punto A. Para punto A. Listo. Acá estará, mira, en la tangente. En la tangente tiene que estar el punto B. Ahí vamos a colocarle el punto B. Bien. Y el ángulo semi-inscrito será este ángulo que se forma acá. Esta abertura. Todo este ángulo que tú ves ahí es el ángulo semi-inscrito. Se forma cuando se intersectan una recta tangente y una cuerda. Muy bien. Vayan dibujándolo, por favor. Profesor, ya lo hice. Solamente me falta. Muy bien. Solo me falta algo. ¿Sí? Vaya escribiendo. Cuando se intersectan una recta tangente y una cuerda. ¿Sí? Bien, ahí está el ángulo semi-inscrito. Pero ahora veamos, ¿cuándo se forma el ángulo ex-inscrito? A ver. Si el ángulo semi-inscrito se forma cuando se intersectan una recta tangente y una cuerda, el ángulo semi-inscrito se forma cuando se intersectan, una recta secante, una recta secante y una cuerda. Ahí está. Cuando se intersectan una recta secante y una cuerda. Veamos entonces cómo sería el ángulo ex-inscrito. Primero tendría que tener una recta secante. Para que se forme una recta secante, la recta tiene que cruzar. Debe cruzar ¿a quién? A la circunferencia. Ahí está.
Esa es una recta secante, pues. Ya está. Pero esa recta secante debe intersectarse con una cuerda. Vamos a trazar una cuerda. Ahí está, profesor, una cuerda. Y ese punto donde se intersectan, voy a colocar el puntito. Ahí. Este puntito. Ese puntito donde se intersectan la recta secante y la cuerda, se le denomina, se va a formar en ese punto M, se va a formar el ángulo X inscrito. Pero dice el profesor que yo dibuje el ángulo inscrito AMB. Perfecto. Vamos a marcar en la cuerda a este puntito, donde se inicia ahí, a ese será el punto A. Ahí tenemos el punto A. Y en la circunferencia, perdón, en la recta tangente por acá, a este extremo, le vamos a llamar el punto B. Bien, coloquen ahí punto B. Profesor, no sé cómo lo hice, pero sabía dónde poner las letras. Antes que tú. Muy bien, ¿no ves? Entonces ya estás teniendo idea de cómo se van formando los ángulos. Y el ángulo que se forma acá, ese ángulo es al que llamamos ángulo X inscrito. Y pintamos el ángulo S, que se forma cuando se intersectan una recta secante, ahí está la recta secante, y una cuerda. Bien, vayan trabajando ahí, niños y niñas. A ver, estudiantes, dice el ejercicio en la letra F, que tengo que trazar el ángulo, formar el ángulo exterior. A ver, si el ángulo interior se forma dentro de una circunferencia, ¿dónde creen que se debe formar el ángulo exterior? Afuera de la circunferencia, profesor. Muy bien, ahí está. Listo. Con palabras sencillas. El ángulo exterior se forma fuera de la circunferencia. Siempre con términos sencillos para que tú lo entiendas rápido. Esa es la mejor forma de aprender. Términos sencillos. El ángulo exterior, su nombre lo dice, exterior, externo, fuera de la circunferencia. Bien. Entonces vamos a colocar, para formar ese ángulo exterior, coloquemos todos niños y niñas ahí, un puntito. Acá, pónganle un puntito, fuera de la circunferencia. Vamos a llamarle el punto M. Ahí está, pónganle un puntito y ahí pónganle M. Listo. Ahí está el punto M. Como tú ves, el punto M está fuera de la circunferencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profesor. ¿Y cómo se forma un ángulo exterior, profesor? Fácil. Para ello trazamos dos secantes. Dos líneas secantes. ¿Qué es una secante? Es cuando... Ay, ya lo claramente. Ay, ya me olvidé. Ay, sí. Cuando Ay, era cuando cruzan dos puntos. Cruza la circunferencia por dos puntos. Muy Dos bien. puntos. A ver, tracen una secante ahí. Ahí está. Y como tú ves, cruza la circunferencia Una, por dos puntos. dos. Por eso es muy importante que recuerden los conceptos que hemos visto en la hora anterior. Ah, entonces mira, ahí está cruzando la circunferencia por dos puntos. Muy bien. A mí no me alcanza. Se cansa. Se cansa. Basta con que coloques el punto M, nada más, ya está. Ahora, pero profesor, todavía falta, para formar un ángulo, falta otra línea. Así es. Traza otra línea secante. Ah, ahí está, profesor. Y como bien has mencionado, para que sea secante, debe cruzar la circunferencia y lo debe cortar. Profesor, pero eso parece un pico. Algo parecido. Muy bien, parece un pico de un ave. Listo. Muy bien. Ahí está, mira, te vas a recordar con eso fácil. Observa. El ángulo exterior es el ángulo que se forma fuera de la circunferencia, como tú ves ahí.
En pocas palabras, Profesor, ¿y con qué los términos pasaría compuestos, si... vamos a ver, mira, escucha. El ángulo exterior es el que se forma como, con tus palabras, en el pico, ¿no? Ahí está, mira, te hago un término sencillo para que te... Este es el ángulo exterior, ¿sí? Profesor, Este es el ángulo así exterior. parece más un pico. Ahora aparece con más ganas un pico. Dice, Sí, pico no, de- profesor, eso le pone una carita y lo cierra y parece un Sí. pájaro. Listo. Ese es el ángulo exterior. Y Profesor, el ángulo escúchame por inscrito... favor, un instante. El ángulo exterior AMB. Todavía me falta colocar el punto A y el punto B. Entonces, acá tendría que estar el punto A en este en ese puntito. Profesor, donde ¿y el está. punto A no pudiera estar donde está el punto M? También podría estar. No hay ningún problema. No, ojo, ojo. Yo te entendí lo siguiente. Podría estar acá también el punto A. Acá también podría estar el punto No, A. donde está M, donde está M. Pero ¿sabes por qué no se coloca donde está él? Te voy a explicar Porque ahora. Por una sencilla razón. No se coloca donde está M, porque en M se debe formar el ángulo. Siempre un ángulo, observa, quiero que mires acá. Siempre el ángulo, si te has dado cuenta, se forma en el centro, en cada uno de los enunciados. Observa, mira todos los anteriores. sí, es verdad. En el que está en el centro, en ese punto que está en el centro, ahí se tiene que formar el ángulo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué ahí no puede ser el final o del otro? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú lees ahí la expresión observa, lo voy a remarcar con color azul. Ángulo AMB. Primero voy a colocar el punto B acá. ¿Ya? Voy a colocar el punto B ahí, para que tú entiendas. ¿Por qué tiene que ser el que va en el centro? Porque cuando tú dices medir el ángulo AMB, cuando tú lo lees AMB, entonces empieza en el punto Primero A. es el A, luego el M y luego el B. Así es. Mira el color azul, para que tú ya aprendas a darte cuenta sobre ello. Ya entendí, profesor. Tiene que Ah. ser el orden como están las letras. Así es. No puede ser M, A, B o Ahí sería A, otro B, ángulo. M. AMB Ajá. significa empieza en A, llega hasta M y termina en Luego B. B. Y donde se intersectan esas dos líneas, ahí se forma el ángulo. Esa abertura es en el ángulo. ¿Y esa abertura en qué punto está formándose? En el punto M. Ahí está. Por eso es muy importante, muy buena tu pregunta. No puede ser como Gracias, sea. profesor. No puede ser como sea. Por eso es muy importante el orden. ¿Te das cuenta? Entonces el ángulo exterior se forma fuera de la circunferencia, todavía nos falta algo más. Cuando se intersectan dos secantes. Cuando se intersectan Los secantes. dos secantes. Profesor, algo que también me llamó la atención acá en la E. Ahí sí, no sé si puede ser igual que la F. Acá en la E, donde está la A está bien, y donde está la M podría ir la B. Igualito, observa el color azul en la letra E. El ángulo Sí, pero creo que no inscrito, cambiaría. por eso, el ángulo inscrito, observa. Te pide el ángulo AMB. AMB. Entonces, el ángulo se forma empezando de A, llegas hasta M, y desde M vas hasta B. Pero la B no podría estar, en la, abajo de la B, Acá, abajo de la M. ya te Ajá. entiendo, acá. Ajá, ahí podría estar, Si, ¿o no? si estuviera ahí, te explico, ya no sería ángulo ex inscrito. ¿Sabes a quién se parecería? Al ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Ahí está la diferencia. Si el D estuviera en esta posición donde está la flechita, ya no sería ángulo ex inscrito, ya sería ángulo inscrito, porque tendría la forma que tú ves en el ángulo inscrito. ¿Te das cuenta? Está muy buena tu pregunta. ¿Y sería igual que con la D? Igual sería con la D. Por ejemplo, te dice el ángulo AMB.
el ángulo AMB. El ángulo AMB parte del punto A, llega al punto M, llega al punto B. Y la B no podría estar debajo de la M. Claro, la B podría estar también debajo. Igual sería ángulo inscrito. Porque el ángulo inscrito se forma cuando se intersectan una cuerda y una tangente. El punto B también podría haber. Esta sí tengo muchas ganas de saber, profesor. Claro. En el ángulo interior, ¿no podría estar la B debajo de la M también para que sea recto? A ver, No sé. si acá estuviera el punto B, entonces sería un ángulo llano. Ay, Un ángulo llano mide si aún no 180 grados. aprendemos. Claro. ¿Te das cuenta? Si aún no aprendemos. Pero observa acá, pero el punto A podría estar ahí. Y acá también podría estar el punto B. Y el ángulo interior que se forma estaría acá. Ahí sí, ahí sí podría ser, ¿te das cuenta? ¿Comprendió? Sí, profesor. Solamente eso quería saber, gracias. Claro, está muy bien, está muy bien. Todas las preguntas que me hace tanto. Está muy buena, muy bien, Luana. Muy bien tu pregunta. Bien, estudiantes. Es que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es No, nuevo? está muy bien, está muy bien. Esto se aprende básicamente preguntando. Muy bien tu pregunta, tu curiosidad me ha ayudado a explicar algunas cosas muy importantes con respecto a esta clase. Muchas gracias. Bien, listo, niños, niñas.